Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Lesmes, compartiendo otra vez con ustedes en charlas desde casa. Para mí es un gusto tenerlos de visita en mi espacio de lectura y de estudio, y pues un grato saludo a todos los amigos y todos los compañeros con quienes hemos compartido en Colombia y en Latinoamérica. Tremenda pregunta la que me hicieron, y de la cual quisiera pues tomarme el rato de hoy para compartir con ustedes mi apreciación. ¿Cómo ser exitoso en la aviación? Y hace parte de un conjunto de preguntas como cómo hacer para cambiar la cultura organizacional, cómo hacer para cambiar la mentalidad de un ejecutivo responsable, cómo crecer en la cultura de la gestión. La pregunta de hoy es una gran inquietud. ¿Cómo ser exitoso en la aviación? Bueno, permítame comentar lo siguiente. Desde los inicios de mi carrera en esta industria aeronáutica, siempre consideré que la aviación es una actividad muy frágil, que está susceptible a afectaciones de toda índole. Llámese el desempeño de un auxiliar, un técnico, un piloto. Es innegable que estamos sometidos en un espacio laboral, en un entorno complejo y de altísimo riesgo, pero que además exige de nuestra parte humana, de nuestra parte psicológica, afectiva y biológica, unas condiciones muy especiales y muy bien definidas por la industria. Desde ese punto de vista, con tanta exigencia, pues pienso yo que es una carrera muy frágil, en el sentido en que, por ejemplo, si por cualquier eventualidad pierdo uno de mis sentidos, como la visión o la audición o el habla, por ejemplo, si lo pierdo, pues la industria inmediatamente me excluye de la operación o la actividad para la que fui entrenado, que es volar una aeronave. Si un técnico pierde una mano, queda excluido de su actividad en taller. Y un auxiliar igual, etc. Y uno podría hablar solamente de los sentidos y la pérdida de cualquiera de estos sentidos de una manera muy fácil, porque pues estamos expuestos a muchos riesgos. En cualquier momento se puede deteriorar. Por ejemplo, uno de los exámenes a los que yo les tengo pánico es la audiometría, porque la pérdida auditiva es natural con el paso de los años. ¿Qué tan rápido o qué tan lento estoy perdiendo mi capacidad auditiva? ¿Qué tan rápido o qué tan lento, no mi decisión, sino mi condición humana, me excluye de mi parte laboral? Desde esa perspectiva, yo siempre he pensado, desde los inicios de mi carrera, que la aviación es bastante frágil para nosotros los seres humanos, y que en cualquier momento, por cualquier eventualidad, estamos fuera de la competencia. Pero qué curioso, mira la situación en la que nos encontramos hoy en día. Una pandemia. Una pandemia en la cual ni siquiera nuestra condición humana nos excluyó de la operación, sino es una condición que no podemos controlar, es una condición biológica que está en el ambiente y que definitivamente nos puso de rodillas y ha cerrado la operación para miles y miles de pilotos, auxiliares, técnicos, cientos de despachadores. Los aviones están en tierra. Y no significa que se acabó el mundo. Gran parte de la industria alimenticia está trabajando. El sector salud está trabajando al 1000%. El transporte no dejó de funcionar. Hay aviones funcionando, claro que sí. Pero el 90% de nuestra industria está en el suelo. Un ejemplo más de lo susceptible que es nuestra industria. Así que ser exitoso, permanecer, es bien complejo en una industria con tantos factores que influencian directamente el éxito, la continuidad. Y para esto, para poder dar respuesta a qué es lo que haría exitosa mi permanencia en la industria, cómo ser exitoso en la industria, cómo permanecer en esta industria,
Pues yo tendría que reflexionar inicialmente en, para usted, para mí, ¿qué es ser exitoso? Mi perspectiva del éxito difiere directamente de la cuenta bancaria. Para mí la cantidad de dinero no es directamente proporcional al éxito. Más bien yo diría que el éxito, hablando laboralmente, se rige bajo tres principios. Primero, el principio del crecimiento personal. Es decir, si la actividad en la que me estoy desempeñando me hace mejor hijo, mejor esposo, mejor padre, mejor amigo, mejor persona. El segundo es el principio de la economía. Inevitablemente tenemos que crecer financieramente con la actividad en la que nos estamos desempeñando. Y tercero estaría el principio del éxito como profesional. Es decir, la actividad en la que yo me desempeño me proyecta profesionalmente en un crecimiento permanente o voy a estar estancado en una posición por mucho tiempo. Yo fundamento el éxito en tres aspectos principales: crecimiento personal, crecimiento financiero y crecimiento profesional. Si la actividad en la que yo me desempeño me provee esos tres crecimientos, creo que es una actividad exitosa para mí como individuo. Estamos cansados de ver ejemplos de gente muy adinerada que es triste. O gente que tiene una proyección profesional muy grande, pero no es mejor persona. No crece como ser humano. No es social, no es familiar. Y así sucesivamente. Entonces yo partiría de un principio y es entender que el éxito no se fundamenta necesariamente en la cantidad de dinero. Pero hay otro éxito que también está mal interpretado. Y es que a veces las personas que trabajan en la aviación, ahora los pilotos, creen que el éxito es entrar a una carrera en la aviación para volar un avión de última generación, llámese un Airbus 380, un 747. Lo cual indicaría que si la carrera en la que entró no le permite ese camino, porque la aviación definitivamente tiene muchos aspectos y muchos tipos de operación. Recordemos que tenemos aviación ejecutiva, privada, corporativa, centros de instrucción, claro, aviación regular también, transportes especiales como ambulancia, aviación agrícola, etc. Si por cualquier eventualidad dentro de este contexto del mercado usted no entró a una aerolínea, he visto que en muchos pilotos existe un sentimiento de frustración. La frustración de no haber estado en un avión de línea. ¿En dónde están esos pilotos de línea hoy? Están en su casa. Muchos de ellos despedidos, muchos de ellos en licencias sin sueldo. Muchos de ellos, como los militares cuando se pensionan, que se les cae el uniforme, se les acaba la vida. Nunca crecieron otros aspectos. Se les acaba la vida y entran en unas depresiones profundas. Muchos pilotos de aerolínea regular entraron en depresiones profundas simplemente porque no pueden volar. Luego, ¿no sería entonces la clave del éxito, y sería exactamente igual de susceptible a cualquier condición, el volar un 787, que volar un avión de transporte no regular? Creería inclusive que las actividades que hoy en día están permitiendo a los pilotos ejercer su sueño, su función, su trabajo, son más la aviación agrícola y la aviación de ambulancias. ¿Quién lo creyera? Esos pilotos todavía están produciendo dinero, están trabajando en lo que aprendieron y obviamente están entendiendo cómo funciona a nivel de persona esta carrera. Lo que quiero decir con esto es que primero que todo el dinero no necesariamente es sinónimo al éxito. Segundo, el tamaño de su avión y el tamaño de su empresa no necesariamente es sinónimo de éxito. La industria aeronáutica tiene unos campos de acción muy grandes. El problema es cuando usted se centra en una sola cosa dentro de una industria que le permite ser mucho más que un piloto
un técnico, un auxiliar, un despachador, etc. Alguien me enseñó hace muchos años que en definitiva todos los profesionales, todos los que cumplen una actividad económica, todos, absolutamente todos, deben terminar administrando. Y la persona que no administra no progresa. Y yo no entendía ese concepto. Y me lo explicaron con el gremio de la salud. Si usted es un médico recién egresado, seguramente va a estar en un hospital, cubriendo todos los turnos de fines de semana, todos los turnos de las fiestas patrias y las fiestas de fin de año, y seguramente usted va a ser la persona que va a estar haciendo de todo en una sala de urgencias, porque usted es el nuevo. Pero si usted progresa en la medicina, muy probablemente usted se va a especializar, y supongamos que usted se especializa en obstetricia. Cuando usted se gradúa de obstetricia, aunque esté en el mismo hospital en urgencias, ya usted no es el de todo. Usted es únicamente el de las urgencias de obstetricia. Y si usted sigue progresando, es probable que usted ya tenga su despacho, tenga su consultorio, es posible que usted ya tenga su asistente y usted programe cuándo hacer cirugía, cuándo hacer consulta y cómo contratarse con un hospital. Y entonces usted ya está administrando recursos, personal, dinero, contrataciones, porque usted ya tiene un tiempo de crecimiento como especialista. Y hay algunos especialistas que siguen creyendo y forman un grupo de especialistas y se vuelve un líder y crea una clínica de especialistas en obstetricia y proyecta un negocio, proyecta una industria. Si después de 20 años el médico sigue siendo el mismo que estaba en urgencias, cubriendo todo en todas las fiestas, es una persona que no progresó. Y en definitiva, para poder progresar hay que aprender a administrar tiempo, personal, recursos, finanzas y proyectarlos a una independencia financiera. Así que hace muchos años entendí que uno no puede quedarse estático aprendiendo una actividad y ejerciéndola, sino que hay que proyectarse la administración y proyección específicamente de esa actividad, y la idea de que ya usted esté administrando todas estas condiciones de recursos le va a decir a usted que ha sido una persona exitosa en el tiempo. Robert Kiyosaki dice también en sus teorías de la carrera de ratas lo que significa trabajar para ganar dinero y ganar dinero para comer y necesitar trabajar para seguir comiendo y ganar más dinero, y se queda usted todo el tiempo en la vida y nunca logra una calidad de vida. Que me lleva a pensar entonces, ¿por qué trabajamos en la aviación los que estamos trabajando? Algunos por pasión y otros por necesidad. Cuando el trabajo se convierte en una necesidad, es decir, cuando trabajamos específicamente por dinero, empieza a perder sentido el factor humano, familiar, porque la calidad de vida se deteriora. Así que otro factor de éxito sería ¿qué tanto el ejercicio financiero, familiar y profesional le proveen una mejor calidad de vida? Pocas palabras, ¿qué es el éxito para usted? ¿Ganar mucho dinero? ¿Volar un Airbus 380? ¿Ser un piloto de 20 años y 20.000 horas? ¿O el éxito para usted es el haber demostrado un crecimiento con sus hijos, con su esposa, con su familia, con sus hermanos, haber demostrado un crecimiento profesional, no solamente operando una aeronave, que ya lo acabo de decir es bastante susceptible de cualquier afectación? Y tercero, ¿cómo está su calidad de vida? Es clarísimo que en la aviación regular la calidad de vida se ha deteriorado infinitamente de unas condiciones primarias a lo que hoy en día es un piloto regular. Si a eso le agregamos las condiciones económicas deterioradas, preguntémonos qué tan exitosos somos en nuestra actividad, desde todo aspecto. Ahora bien, a la pregunta, ¿cómo ser exitoso en la industria aeroespacial, aeronáutica o aeroespacial? Empecemos a recorrer el camino de la diversificación.
Es decir, ya usted se graduó como piloto, como técnico, como auxiliar, etc. Ya usted hace parte de la industria. Y siéntese en una ventana y vea la industria. No vea solamente un avión, no vea solamente un motor, no vea solamente una cabina de pasajeros. Mire la industria. La industria está llena de probabilidades y posibilidades. La industria tiene un crecimiento académico impresionante. No se quede con un curso de pilotaje. Sea inquieto. Lea las directivas de instrucción y entrenamiento. Motívese por ser instructor. Lea los principios y fundamentos del documento de la OASI sobre seguridad operacional y SMS. Proyéctese como un gestor. Lea sobre el derecho aeronáutico. Proyéctese como un especialista en derecho aéreo. Lea sobre la ingeniería y diseño de aeronaves. Está la ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Lea sobre crear su propia empresa. Conviértase en un administrador aeronáutico. Diversifique y proyéctese dentro de una industria que tiene todos estos campos y muchos más. Hubo una época en que hubo un problema. Y vuelvo al gremio médico, que siempre lo he tenido como paralelo con la aviación. Los gerentes de los hospitales eran gerentes como gerentes de empresas. Desconocían la intimidad de la operación médica. Luego había muchos problemas en los hospitales porque la administración no contemplaba algunas necesidades particulares del médico. Entonces, la industria de la salud puso a gerenciar los hospitales a algunos médicos. Pero los médicos no sabían de administración porque estaban enfocados solamente en su actividad técnica. Luego la administración de los hospitales y la administración pública se convirtió en un fracaso. Hospitales quebrados, cerrados, sin proyección, sin ingresos propios, etc. ¿Cómo se subsanó esto? Crearon una cosa que se llama la gerencia en medicina. Y se crearon una cantidad de proyectos y programas sobre administración hospitalaria. Y muchos médicos se convirtieron en gerentes, ahora resolviendo un tema. Somos médicos, conocemos la causa, conocemos la consecuencia, pero al mismo tiempo sabemos administrar, gerenciar, proyectar y ser financieros en lo que aprendimos a trabajar. La industria aeroespacial tiene exactamente lo mismo. Hay ingeniería aeronáutica, administración de empresas aeroespaciales o administración aeronáutica. Hay la especialización en seguridad, especializaciones en mantenimiento aeronáutico. Hay unas especializaciones en factores humanos, psicología, etc. No se quede mirando hacia adentro. Proyéctese. Yo estoy trabajando en un texto que voy evolucionando poco a poco, en donde digo, el piloto integral, y el piloto integral conoce la interrelación con las otras disciplinas de su propia industria. Conoce cómo son los programas de mantenimiento, los procesos, las TASCAR, las guías de inspección, conoce lo que es control y aseguramiento de la calidad, pero también conoce el abastecimiento aeronáutico, prioridades de pedidos, sistemas de adquisiciones, cotizaciones, almacenamiento, estadísticas. Conoce también la parte de gerencia y sabe que las cuentas de gerencia de la aviación se dividen en 5: pilotos, combustible, mantenimiento, administración y conceptos tributarios. Proyecta eso dentro de una organización y se hace necesario para una empresa, porque más allá de ser un piloto, también es una persona que ayuda a crecer la organización. Entonces tenemos pilotos que, como en algún ejemplo decíamos en una empresa, necesitamos formar un instructor. Y el director de operaciones preguntó, ¿a quién proponemos para que sea instructor? Entonces, el jefe de pilotos dijo, pues al piloto X, que tiene más horas que todos los demás, el de más experiencia. Y un momentico. No necesariamente el que más haya volado es el que va a ser un buen instructor. Muéstreme cuál de los pilotos se ha preocupado o ha manifestado la intención o ha sido inquieto en leer las directivas de entrenamiento, los programas de entrenamiento, la metodología de la enseñanza. ¿Quién ha estado preguntando por eso? Y había un muchacho joven que no era el más experimentado y era el que siempre estaba en los procesos académicos. Él desde pequeño se incentivó en la metodología de la enseñanza y la pedagogía. Él era un buen instructor. Y por encima del piloto que tenía mucho más tiempo en la organización, nombramos un instructor joven que fue un
pilar en la empresa dentro de los programas y procesos de entrenamiento y actualizó toda la metodología. Pero asimismo hemos tenido que desechar perfiles dentro de la misma organización porque encontramos pilotos que solamente se ven volando en una cabina, desconociendo que están en un entorno supremamente frágil. Y lo mismo le pasa a un auxiliar, a un técnico, un despachador. Así como uno ve despachadores que se proyectan dentro de la industria y terminan siendo unos gerentes del ground, ¿no? Services y etcétera. Así tenemos auxiliares que se proyectan como supervisoras, jefes de cabina, instructoras, etcétera. Pues bien, usted que está pensando cómo ser exitoso tiene que entender algo. Primero, no se quede quieto. Lo que usted está haciendo hoy, mañana ya no es competitivo. La industria crece todos los días. Segundo, vuélvase inquieto conociendo la industria aeronáutica aeroespacial. Indague, consulte, mire cómo obtener y lograr lo que los demás ya están haciendo. Cómo hacer parte del proceso. Tercero, busque siempre un crecimiento personal, profesional y financiero. Si la organización en la donde usted está no le provee esas cosas, usted está perdiendo tiempo. Procúrelas dentro de la organización, proyéctelas, sea parte del cambio de esa organización o busque una organización que le provea esos tres caminos fundamentales. Cuarto, la calidad de vida nunca es directamente proporcional a la cantidad de dinero. Yo veo personas que ganan la 10ª parte de lo que yo me puedo ganar económicamente y son felices. Los veo con sus hijos, los veo con sus esposas, los veo compartiendo en un parque. Y veo mucha gente con mucho dinero que mueren de estrés solos porque no se lo soporta a nadie. Construya calidad de vida con la actividad que usted tiene. Así que, si usted esperaba que en este tema, desde casa y aquí compartiendo desde el sitio de trabajo y de estudio, que yo le diera una clave para el próximo chequeo para que usted sea piloto de A380, no se la voy a dar porque esa ya las tiene la industria. Pero créame lo que le estoy diciendo. La industria tiene muchas oportunidades. Hoy, cuando los aviones están en tierra y los pilotos no están volando, los que están todavía ganando dinero son personas que no solamente volaban un avión, sino que hacían parte de la organización, de la proyección, de la gestión, que son indispensables no solamente porque saben volar una aeronave, sino porque son indispensables en el sentido en que ese conocimiento los llevó a ser directores, gerentes, financieros de esta industria, y ellos todavía están operando. Muy difícilmente, porque esta situación nos ha cogido a todos. Pero ¿qué pasaría si usted como piloto, como técnico, como auxiliar, mañana, Dios no lo quiera, y obviamente que no son mis deseos para nadie, tiene un evento de seguridad y de pronto es afectado fisiológicamente y pierde una condición como el audio o la vista? ¿Cómo va a procurarse su calidad de vida, su crecimiento personal, profesional y financiero? ¿Lo ha perdido todo? ¿O desde ya viene creando oportunidades para usted? Recuerde siempre que el cambio es la clave del éxito. Quedarse quieto no ayuda. Así que la respuesta sería: ¿cómo ser exitoso en la aviación? Mire hacia afuera. Conozca la aviación. Yo soy piloto desde los 19 años. Tengo más de 32 años en la carrera. Pero creo que a la fecha de hoy jamás he dejado de participar en la industria. No siempre ganando dinero, porque no siempre el dinero me da lo que yo quiero. Algunas veces necesito tiempo para estar con mi familia, tiempo para compartir con la gente que amo. A veces necesito un espacio de tranquilidad. Así que no siempre el dinero es la respuesta, pero siempre he participado en la industria aeroespacial y obviamente la aeronáutica, y no solamente ya en mi ciudad natal ni en mi país, sino a nivel Latinoamérica, y estamos siguiendo en esa exploración por una simple razón: me tomé el atrevimiento de indagar,
de caminar en otros caminos, no solamente en los que aprendí a caminar. Recuerde que mi nombre es Rubén Lesmes, soy consultor y especialista. Ha sido para mí grato y de inmensa satisfacción tenerlos en mi espacio de trabajo y espero que, bueno, esta apreciación personal le sirva a usted para que se proyecte dentro de una industria que sin lugar a dudas es hermosa y llena de oportunidades. Nos vemos en el próximo programa. Les deseo los mejores éxitos y los espero en mi canal de YouTube. Suscríbase. Hasta luego. Chao, chao.